Empezamos la lucha, ¿no? El Señor nos mandó a avanzar, así que pídale que le muestre dónde, ¿verdad?, dónde usted puede ayudar. Quiero pasar ahora a continuación a la palabra del Señor. Voy a invitarles que abran sus Biblias en el mismo pasaje que vimos el domingo pasado, Éxodo 33. Aún hay cosas que quiero compartir de ustedes de lo que leímos el domingo pasado. Éxodo capítulo 33. Y vamos a leer el mismo texto, del 1 al 6 y después del 12 al 17. Éxodo capítulo 33, del versículo 1 al 6 y después del 12 al 17. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Vamos entonces al versículo 12 ahora. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor. Bendito Dios, soberano Dios, gracias, porque en tu infinita misericordia y gracia nos permites vivir un día más de vida. Qué privilegio, Señor, qué privilegio. Perdónanos, Señor, porque no valoramos, Señor, el vivir un día más. Tú sabes, Señor, que nuestra vida es frágil, y en esta vida, Señor amado, nos cuesta reconocer, Señor, tu presencia, tu misericordia y tu gracia en nosotros. Señor, y si has permitido que viviésemos un día más y estamos aquí, sin duda, Señor, es porque también hay algo que tú quieres decirnos, hay un propósito en ello. Y hoy hemos leído este texto, Señor, y necesitamos de tu ayuda, de tu Espíritu Santo, para que nos guíe y nos lleve, Señor, a entender y a escuchar, Señor, lo que hoy está dispuesto por ti para cada uno de nosotros. Somos distintos, diferentes, Señor. Sin embargo, amado Dios, tú conoces cada realidad, cada situación, cada corazón y cada motivación. Por eso, Señor, gracias, gracias. Amado Dios, danos la capacidad de atender, de escuchar. Y ayúdanos, amado Dios, en la sinceridad para realmente examinar nuestra vida delante de ti. Padre mío, gracias por estar acá. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, esto es el mismo pasaje que
que leímos el domingo pasado. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado acá? Wow, ya, qué bien. Me imagino que se acordarán entonces, ¿no? Se acordarán si hacemos un par de preguntas, ¿verdad? Me imagino que se acordarán. Pero una de las reflexiones que hicimos el domingo pasado, ¿verdad?, fue esta súplica de Moisés a Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba molesto. Y estaba molesto, ¿verdad?, ante la rebeldía y la idolatría del pueblo, por cuanto se desesperaron, se impacientaron porque Moisés había subido al monte a conversar con Dios y se había demorado, ¿verdad?, porque estuvo 40 días y 40 noches en el monte, y ellos se impacientaron y decidieron construir un becerro y empezaron a adorar un becerro de oro, ¿verdad?, y empezaron a proclamar que ese becerro era el que los había librado de la esclavitud en Egipto. Por consiguiente, ¿verdad?, eso provocó la ira en Dios. Y Dios, a pesar de su ira, dice: yo no voy con ustedes. No sé si se fijaron en los versículos que leímos. Por ejemplo, en el versículo 3, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Yo no voy con ustedes. Ustedes son porfiados, son tercos, son obstinados. Y lo más probable, ¿verdad?, que si yo voy con ustedes, en algún momento yo los consuma, los destruya. Y ante esta situación, evidentemente, el pueblo se entristeció. Y surge, ¿verdad?, Moisés. Y Moisés le dice, si ustedes se fijan en los últimos dos versículos, versículo 16 fundamentalmente, 15 y 16, dice: o vas con todos nosotros, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Lo leí en la versión NBI. Y eso fue lo que conversamos el domingo pasado, ¿no? ¿Cómo, verdad, la presencia de Dios marca la diferencia? Lo que Moisés le está diciendo a Dios es eso: si tú no estás, ¿en qué somos diferentes al resto? Por favor, ven con nosotros. Y vimos, ¿verdad?, la gracia y el amor de Dios, a pesar de su molestia, cómo responde y accede a la oración de Moisés. Fue una reflexión profunda. Hoy día hay otras ideas y pensamientos que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y la primera de ellas es precisamente el enojo de Dios. Es posible que Dios no quiera estar con su pueblo. Fíjense que es interesante porque nos ayuda a entender el carácter de Dios. Dios efectivamente no quería ir con su pueblo. Ese pueblo al cual Él había escogido, ese pueblo al cual Él amaba. Fíjense que en el capítulo 19 uno puede entender el corazón de Dios. En Éxodo 19 uno puede entender el corazón y los propósitos de Dios para con su pueblo. En el versículo 4 y 5, Dios le dice a este pueblo: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ese era el corazón de Dios para con su pueblo. Esos eran los propósitos y los planes de Dios para con su pueblo. Ustedes son especiales para mí. Ustedes son una nación santa. Están llamados a ser reyes y sacerdotes. Yo los he traído a mí. Incluso en Deuteronomio, por favor vaya con su Biblia a Deuteronomio en el capítulo 7, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, Deuteronomio 7, 6, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Ese era el corazón de Dios para con su pueblo.
Por consiguiente, ¿verdad? En este contexto, la molestia de Dios, el enojo de Dios, la rabia de Dios, no era un impulso humano, ¿verdad?, que reacciona de manera descontrolada, sino que el contexto era dentro de su corazón, ¿verdad?, porque amaba a su pueblo y lo había escogido. Y fíjense que incluso, es más, en diversas ocasiones el pueblo le había respondido a Dios que sí, que ellos iban a hacer lo que Él dijese. Ahí mismo en el capítulo 19 de Éxodo, vuelva a Éxodo 19, fíjense en el versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Miren en el capítulo 24, un poquito más adelante, ahí mismo en Éxodo, en el capítulo 24, ¿verdad? Versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Miren el versículo 7, ahí mismo en el capítulo 24 de Éxodo. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Es como si estuviese hablando de nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces, Señor, ahora sí? ¿Cuántas veces? No, yo este año, ¿verdad?, he tomado una decisión. ¿Cuántas veces? Perdónanos, Señor, sí, pero lo que tú digas, ¿no? Esta era la relación entre Dios y su pueblo. Los amo, los escogí, los he traído a mí, los liberé de Egipto. Ustedes son un pueblo especial y yo quiero que ustedes sean un reino de reyes y sacerdotes. Y el pueblo decía: sí, lo que tú digas, te obedeceremos. Sí, Señor. Sin embargo, ¿verdad?, a la primera, cuando Moisés sube al monte, en la impaciencia y en el impulso, ellos construyen, edifican un ídolo. Y eso provoca la rabia de Dios. No puedo ir con ustedes. Ahora, aquí surge el pensamiento: ¿puede Dios en algún momento querer soltar a su pueblo y no querer ir con su pueblo? Fíjense que yo mencioné este texto que voy a leer a continuación el domingo pasado, porque Pablo ocupa precisamente la experiencia de este pueblo como advertencia para la iglesia de Corinto. Y miren lo que Pablo dice, si usted abre su Biblia, en 1 Corintios capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer algunos versículos. Este texto también lo compartimos el domingo pasado, ¿no? Y dice, versículo 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando de Israel cuando estaba en el desierto. Miren, váyase al versículo 5 ahora. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, estos sucesos están absolutamente conectados, ¿verdad?, con la revelación transversal de Dios a través del tiempo, hasta los días de Pablo, incluso hasta nuestros días. Por consiguiente, esta decisión de Dios de no querer ir con su pueblo, ¿verdad?, de querer apartarse de su pueblo, de expresar molestia, ¿verdad?,
y castigo y justicia o juicio es algo que forma parte del carácter de Dios. Es decir, este Dios que se ha revelado en la Escritura, este Dios que se ha revelado a través de Jesucristo, tiene carácter, tiene sentimientos y Él quiere relacionarse en una relación recíproca, ¿verdad? De comunión y de vida con su pueblo. Por consiguiente, cuando Dios dice, no voy a ir con ellos, voy a mandar a mi ángel que vaya adelante, porque lo más probable que a la menor falla, error, yo lo tenga que consumir. Ese principio Pablo lo rescata y se lo entrega a la iglesia de Corinto. Le dice, ojo, por favor, fíjense lo que les pasó a los israelitas allá en el desierto. Fíjense cómo ellos reaccionaron, actuaron delante de Dios. Eso no le agradó a Dios. Eso es lo que expresa Pablo. No le agradó a Dios. Y como no le agradó a Dios, toda esa generación, dice el texto, quedó en el desierto. Miren, abra su Biblia en el libro de Números. No pierda este texto de 1 Corintios. Márquelo porque vamos a volver un poquito. Pero abra, por favor, en Números capítulo 14. Números capítulo 14, versículo 11. Números 14, 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Una vez más aparece, ¿verdad?, el corazón, el carácter de Dios frente a la rebelión de su pueblo. Por consiguiente, queridos, cuando Pablo dice, ojo, estas cosas están escritas como advertencia, como ejemplo, y Dios ha permitido que quedase revelado hasta nuestro tiempo esos escritos y esas cartas, nosotros también debiéramos entender que hay advertencia para nosotros. Que también para nosotros hay un ejemplo o un mal ejemplo que debiera ser una amonestación y una exhortación para nosotros. Y la verdad, queridos, que este es un tema que en general al cristianismo, y perdonen que use este concepto, ¿verdad?, no lo ha podido entender, porque vivir el cristianismo, vivir el evangelio, ha sido algo tan natural y tan fluido, ¿verdad?, que lamentablemente se ha diluido en nuestra cultura, en nuestra sociedad, hasta tal punto, ¿verdad?, de que no hay una diferencia entre aquel que se dice ser cristiano y aquel que rechaza a Dios. Por consiguiente, ¿verdad?, este juicio de Dios está inminente sobre nosotros, sobre su iglesia. Pablo fue categórico. Ojo, lo que los israelitas hicieron en el desierto, acuérdense, está como ejemplo, como advertencia para ustedes. Pero entiendan que eso no le agradó a Dios. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron, verdad, los israelitas? Y Pablo menciona ahí en el texto que leímos, en 1 Corintios capítulo 10, menciona 5 cosas. Menciona versículo 6, 1 Corintios 10, 6. Entonces se los cuento así al pasar porque esto requiere mucha más profundidad, pero se los menciono. Lo que el pueblo hizo, ¿verdad?, fue codiciar, fue caer en la idolatría, fue caer en la inmoralidad sexual, la fornicación. Tentaron al Señor y murmuraron en contra del Señor. Hay 5, ¿verdad?, 5 aspectos pecaminosos que Pablo menciona. Por consiguiente, ¿verdad?, en esa realidad, Dios evidentemente que no quería participar. Dios no quería ir. Dios estaba molesto y sobre todo con la hipocresía del pueblo,
lo que tú digas, vamos a hacer. Te vamos a obedecer. Pero al menor descuido, esa promesa, esa intención se quebró. Ahora, ¿es posible que venga ese juicio de Dios y ese castigo de Dios? Claro que sí. Lo que sucede, queridos, es que la obra de Dios, la presencia de Dios, la comunión con Dios, los propósitos de Dios, tenemos que tomarlos en serio. No es un aspecto más, no es una característica más que nos define, sino que es la esencia. Pablo hablaba de la vocación. Yo soy esclavo, siervo de Jesucristo. Y a partir de esa definición que él hacía de sí mismo, se expresaba todo lo que además era Pablo. Por consiguiente, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Moisés, yo no puedo ir con ellos, está revelando, ¿verdad?, esta condición. Está revelando, ¿verdad?, precisamente esta exigencia de Dios. Y Pablo lo toma, ¿verdad?, y se lo aplica a la iglesia de Corinto. Era una iglesia cosmopolita que tenía muchas crisis. Efectivamente, ¿verdad?, si usted lee todo el libro de Primera de Corintios, era una iglesia que tenía muchas dificultades. Y por eso Pablo dice, ojo, estas cosas no les agrada a Dios. No le agrada, y como no le agrada, está latente la posibilidad de juicio también de Dios, disciplina de Dios, justicia de Dios, algo que no nos agrada, que no nos gusta. Porque de alguna forma, ¿verdad?, hemos querido también domesticar a Dios. Y Pablo habla, ¿verdad?, no pueden codiciar, no pueden murmurar, no pueden ser idólatras, no pueden, ¿verdad?, caer en la depravación sexual, en la fornicación. Y eso, hasta el día de hoy, es parte del llamado de Dios para nuestra vida. Y fíjense que Pablo toma esta realidad, ¿verdad?, y se la comparte y profundiza incluso con los hermanos de Corinto. Miren, abran su Biblia ahora, los quiero llevar a segunda de Corintios, la otra carta. La segunda de Corintios, capítulo 6. Versículo 16. Vamos a leer hasta el capítulo 7, versículo 1. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, capítulo 7, versículo 1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo y que es mi segunda reflexión en esta mañana? Que ante la realidad de la presencia de Dios, porque Dios quería ir con su pueblo, que ante la realidad, ¿verdad?, del mover de Dios en medio de su pueblo, y puesto que hay promesa de Dios para estar con su pueblo, Pablo dice, es fundamental la santidad. Dios no quería ir con su pueblo porque era un pueblo que no quería vivir la experiencia de la santidad, no quería vivir la experiencia de ser un pueblo diferente al resto de todos los pueblos. Por eso, ¿verdad?, que cuando Dios ve la idolatría, se indigna. Porque Él les había dicho que quería hacer de ellos una nación de reyes
y de sacerdotes, de gente santa. Por consiguiente, ¿verdad?, el impedimento, la molestia, la rabia, el juicio de Dios era porque ese pueblo no entendía que era una condición sine qua non necesaria que él viviese la experiencia de la santidad, porque la promesa era que él iba a estar con ellos. Y eso es lo que rescata Pablo, ¿verdad? Y le dice a los hermanos de Corinto, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas? Las leímos recién. Puesto que tenemos tales promesas, ¿verdad? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué promesas? Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esas palabras están escritas en Levítico. Si usted busca, ¿verdad?, estas palabras que está usando Pablo aquí en la carta a los hermanos de Corinto, usted la puede encontrar en Levíticos 26, 11 y 12. Son palabras que toma el apóstol Pablo, ¿verdad? Y son palabras que Dios ha dicho, ha prometido en el Antiguo Testamento. Él no está diciendo nada nuevo. Por consiguiente, este principio, ¿verdad?, para los hermanos de la iglesia de Corinto, aún están absolutamente vigentes. Y si está revelada en la palabra de Dios hasta nuestros días, quiere decir que hoy día también está absolutamente vigente. Dios quiere estar con nosotros, pero existe la posibilidad de que haya juicio de Dios en medio nuestro si es que nosotros no vivimos la santidad. Porque para que Él pueda habitar en medio nuestro, porque esa fue su promesa, se requiere que nosotros experimentemos una vida en santidad. ¿Me entiende? Entonces uno dice, pero el estándar es muy elevado. ¿Qué es lo que significa eso, pastor? Usted nos explicó lo que era santidad. Pablo en el versículo 1 del capítulo 7 expresa, ¿verdad?, de lo que él está queriendo decir. Y mire lo que dice 7.1. Dice, así que, entonces, por lo tanto, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos. Si usted se fija, ese es un verbo donde quien lo ejecuta es el que lo conjuga. Yo limpio. En primera persona, limpiémonos. No hay que esperar el tiempo de Dios. No hay que esperar la voluntad de Dios. No hay que esperar el arcángel de Dios, sino que hay un protagonismo en tu vida y en la mía que necesariamente se debe activar para disfrutar, para vivir, para acceder a la promesa de Dios que le hizo a su pueblo Israel y que hasta el día de hoy sigue vigente. Yo quiero ser vuestro Dios, yo soy vuestro Padre, ustedes son mis hijos, ustedes son mis hijas, yo quiero moverme en medio de ustedes, quiero vivir con ustedes, quiero interactuar, relacionarme con ustedes. Y Pablo dice, puesto que tenemos esas promesas, entonces limpiémonos de toda contaminación, llamado a la santidad, de toda contaminación de carne y de sangre. ¿Y cuál es la esencia, verdad? Porque yo quiero hacer un pueblo y un reino de gente santa, de reyes, de sacerdotes. Esto también lo tomó Pedro. Y Pedro, ¿verdad?, escribe su carta no con el, ¿cuánto se llama?, con la profundidad de Pablo, pero ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 15 y 16, primera de Pedro 1, 15 y 16, Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santos. Por consiguiente, vivir el evangelio y vivir el cristianismo, ¿verdad?, no es una moda, no es una característica social, no es una declaración de la Constitución o de la República de Chile
¿O es la norma, verdad, de alguna ley, verdad? ¿O es la herencia que tenemos porque nacimos en un hogar cristiano y porque mi papá y mi mamá conocían? No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver básicamente con la transformación y con la relación y con la comunión y con la vivencia y la manifestación poderosa de Dios en nuestra vida. Pablo lo dijo a los hermanos de Corinto. ¿Acaso no sabéis que sois templos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Capítulo 3, capítulo 6. Entonces, cuando Dios dice, no puedo ir con ellos, le dice a Moisés, está apelando, ¿verdad?, a toda esta realidad, que es una realidad y un principio transversal a través de la historia del tiempo, ¿verdad?, para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Y esta verdad es una verdad que Dios no tranza. Sed pues santos, porque yo soy santo. Y ese verso lo repite Pedro, pero es un verso que viene del Antiguo Testamento. Si tú revisas Levíticos, que es otro pasaje que hemos visto muchas veces, en Levíticos capítulo 18, por ejemplo, si tú abres rápidamente tu Biblia, Levíticos 18, versículos 3 y 4, no haréis, y aquí nos ayuda a entender este concepto de ser diferente, Levíticos 18, 3 y 4, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Versículo 4, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. No quiero que usted se retire de este lugar con la sensación, ¿verdad?, de este juicio de Dios y que tiene que empezar a hacer las cosas. No, lo que yo quiero decir es que estamos llamados a tomar en serio a Dios, que efectivamente Él ha desplegado su gracia y su misericordia a través de Jesucristo y que somos salvos por gracia. Eso es así, eso es verdad, pero estamos llamados a vivir una vida diferente. No podemos seguir diciendo y hablando lo mismo, no podemos seguir, ¿verdad?, pensando lo mismo, cultivando, ¿verdad?, las mismas adicciones, cultivando las mismas costumbres, cultivando los mismos hábitos. Porque ahí no hay santidad. Esta experiencia de salvación y de presencia de Dios no se hace manifiesto en tu vida o en la mía. Y lo que acabamos de leer, ¿verdad?, es clarísimo. Le dice Dios a Israel, ustedes no pueden hacer lo que vieron se hacía en Egipto. Ni tampoco pueden hacer lo que van a ver allá en Canaán, a donde yo los llevo. El pueblo no tenía idea a dónde iban a ir, ni lo que iban a ver, pero Dios sí sabía. Ustedes tienen que hacer lo que yo les diga. Santidad, diferencia. Y eso, ¿verdad?, evidencia y manifiesta esta promesa. ¿Cuál promesa? Yo habitaré en medio de ustedes. Ustedes serán mis hijos y mis hijas, y yo seré su padre. Por eso que Pablo dice, limpiémonos de toda contaminación. Por consiguiente, queridos, ese diálogo entre Dios y Moisés está en ese contexto. Esa era la razón. No es un Dios caprichoso, no es un Dios antojadizo, sino que es un Dios que quiere mostrar, ¿verdad?, a través de su propia iglesia, la bondad, la misericordia, la gracia, lo que significa que Él, ¿verdad?, se mueva en medio de su pueblo. Y cuando Él se mueve y está con su pueblo, hay liberación, hay sanidad, hay esperanza, hay consuelo, hay gozo, hay paz. Por consiguiente, ¿verdad?, lo que Dios quiere dar testimonio es a aquellos que no conocen de la realidad de su reino a través de su iglesia. Por consiguiente, no es un capricho. No es que hay muchos que dicen, no, yo no quiero ser canuto porque no se puede tomar, no se puede fumar, no se puede. Esa es una caricatura de lo que es el Evangelio y ha sido gracias a nosotros, nuestra religiosidad y nuestra hipocresía. Pero ¿qué de nuestro carácter? ¿Qué de nuestras motivaciones?
¿Qué de nuestros afectos y nuestras relaciones interpersonales glorifican a Dios? Nuestra tendencia es al conocimiento. Pero ¿por qué no preocuparnos, verdad, por el fruto del Espíritu, por ejemplo? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Pues es eso lo que diferencia. Porque tiene que ver con el gobierno. El hecho de que Dios quiera ir con su pueblo no significa que a Dios lo llevemos, ¿verdad?, en un tabernáculo encerrado, ¿verdad? Y entonces cuando necesitamos de Él vamos y le consultamos. No. Si el Señor no construye la casa, si el Señor no cuida la ciudad, en vano ve. Es decir, Él es el no copiloto, es el piloto. Dios es mi piloto. Él gobierna mi vida. Por eso que Dios no quería ir con Israel. ¿Hasta cuándo? Lo que leímos en Números. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Este es un pueblo obstinado. Es un pueblo idólatra. Este es un pueblo que murmura. Este es un pueblo que no está comprometido. Este es un pueblo, ¿verdad?, que tiene muchas otras prioridades. Este es un pueblo que me da tiempo cuando le sobra. Este es un pueblo, ¿verdad?, que entra y sale a pedir y a presentar sus peticiones, pero no me adora, no me alaba, no me conoce, no quiere saber más de mí. Este es un pueblo, ¿verdad?, que vive en la frontera entre la carnalidad y la espiritualidad. ¿Cómo puedo yo estar en medio de ese pueblo cuando me ha dicho que sí, pero sus actos me dicen que no? El principio de la presencia de Dios. Hemos clamado y queremos la ayuda de Dios en nuestra vida. Y vivimos momentos complejos y difíciles. Y Dios quiere ayudarnos. Quiere ir con nosotros. Quiere manifestarse. Pero ¿cómo puede hacerlo si en nosotros no hay santidad? Hay cosas que estamos haciendo y que deberíamos haberlas cortado hace mucho rato. Relaciones, ¿verdad?, que nos contaminan. Prácticas comerciales que no son correctas. Sexualidad, ¿verdad?, que muchas veces desenfrenada. Hábitos que ofenden e impiden que Dios obre. ¿Cómo puedo ir? ¿Cómo puedo ir? Por eso que Pablo y Pedro toman este principio y lo comparten. Nosotros el domingo pasado hablábamos precisamente de este ruego de Moisés. Señor, si tú no vas con nosotros, ¿cuál es la diferencia? Y clamamos a Dios, le dijimos, Señor, nosotros queremos que vayas con nosotros, porque realmente quien pone la diferencia eres tú, Señor. Yo dije, la diferencia no está dada por la infraestructura, no está dada por la doctrina, no está dada por la influencia, en fin, está dada por exclusivamente la presencia de Dios. No hay otra forma en que nos puedan diferenciar por la presencia de Dios. Ese es el llamado. Y Moisés lo entendió así. Si tú no vas con nosotros, ¿cuál va a ser la diferencia respecto de otros pueblos? Hoy día, después de una semana, Dios nos pregunta, ¿y cuál es la diferencia que yo esté en tu vida si tú no me obedeces? ¿Cuál es la diferencia de que tú ruegues a mi presencia en tu vida? De que tú clames la ayuda mía, de que tú me digas que sí vas a obedecer, cuando tu vida refleja exactamente lo contrario. Haces lo que tú quieres hacer. Te comprometes cuando tú te quieres comprometer. Me buscas en oración cuando tienes tiempo y son 5 minutos porque hay otras cosas, ¿verdad?, que están antes que yo. No conoces mi palabra. ¿Hace cuánto que no la has leído? Y te acercas a mí, ¿verdad?, cuando tienes un problema de salud. Y cuando tienes un problema, ¿verdad?, de trabajo. Pero cuando te va bien, ya no me buscas. Hoy día es diferente. El domingo pasado, Señor, si tú estás, esa es la diferencia. Hoy día Dios nos dice, sí, yo quiero estar, pero tú estás dispuesto a pagar el precio. Estás dispuesto a limpiarte de toda contaminación.
¿Estás dispuesto a apagar, verdad, ese computador y dejar de ver pornografía, por ejemplo? Y eso es ¿por qué? Porque Él quiere mostrar, no es algo caprichoso, quiere mostrar su reino, comenzar a mostrar su reino en esta vida diferente. Porque hoy, hermanos míos, pareciera que no hay mucha diferencia. Pareciera que no hay mucha diferencia. Estamos llamados, y aquí quiero que escuche una canción. Estamos llamados a llenar la tierra de Jesús en una vida distinta. Escuche la letra, por favor apague las luces y escuche esta canción. Si nosotros no anunciamos la esperanza, ser el líder de Nirvana, el que ejemplo les dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si en nosotros no está viva la inocencia, Lady Gaga estará a cargo de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber, el filósofo será. Si nosotros no vivimos diferente, en TV seguirá siendo el modelo de virtud. Y entre el patrón del mal y Factor X, alimentarán los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará. Si nosotros no escuchamos sus angustias, ahí están los del zodiaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran, los profetas que se lucran con palabras que se acaban de inventar. Si a nosotros no nos duele la injusticia, será Batman el modelo del más justo proceder. Si nosotros no sabemos evangelio, buscarán sabor al cielo viendo porno en internet. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará, se esparcirá y pretenderá ser luz. Esta es una canción de Santiago Benavides, un hermano colombiano que ha estado aquí en la iglesia, entiendo, y que tiene un repertorio de canciones muy, muy, muy profundas. Y encontré esta canción y la verdad que cuando la escuché me partió el corazón. Porque algunos de estos personajes que vimos acá son los que nosotros seguimos, escuchamos.
valoramos. Y son ellos los que hoy día están pastoreando a la gente. Están pastoreando incluso a la iglesia. Por consiguiente, la pregunta es: Señor, ¿realmente quieres ir con nosotros? ¿Por qué cree usted que Dios querría ir con nosotros aquí en Cordillera? Es una pregunta muy fuerte, queridos. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de sangre. Sed pues santos, como yo soy santo. Es un llamado a dejar de jugar a ser cristianos. Esas grandes discusiones de argumentos: yo te voy a decir por qué la salvación no se pierde, yo te voy a decir por qué la salvación se pierde, yo te voy a decir por qué, ¿verdad?, estamos predestinados, yo te voy a decir por qué no estamos predestinados, yo te voy a decir, ¿verdad?, que basta. Esos argumentos, ¿verdad?, están de más. Estamos llamados en el nombre de Jesús a vivir la experiencia, ¿verdad?, del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso compromete, ¿verdad?, nuestro carácter, eso compromete nuestra intimidad, eso compromete nuestros pensamientos, eso compromete nuestras motivaciones, eso compromete nuestra prioridad, queridos hermanos. Y eso es diferente. Pero ¿por qué Dios querría ir con nosotros? Que el Señor tenga misericordia. Estamos llamados a llenar la tierra con la vida de Jesús. Estamos llamados a acoger a los que se angustian. Estamos llamados a vivir diferentes. Tengamos un momento de oración.